CMD Certification, más allá de la norma, donde la verdad y la excelencia se unen, como lo especifica aquí nuestro eslogan, más que nosotros prestar un servicio, certificar un sistema de gestión, les brindamos a ustedes conocimiento, experticia en todo el tema técnico y pues les brindamos a ustedes un valor agregado en cuanto al sistema de gestión antisoborno que realmente lo aprovechen dentro de su organización. Les doy un saludo muy especial. Muchísimas gracias por su asistencia. El pasado 23 de febrero fue publicada la enmienda número 1 a la norma ISO 37001 versión 2016. Es decir, no es una norma versión 2024. Sigue siendo la norma ISO 37001 versión 2016 con una enmienda. Es súper importante que tengamos esto presente. Algunos de ustedes quizá les hemos compartido que yo hago parte del subgrupo 2 del Comité Técnico 309 de la organización ISO, encargada, responsable de la elaboración y actualización de la norma ISO 37001. Es decir, más allá de conocer muy bien la norma, que es una preocupación continua de nuestra parte, más allá de conocerla muy bien, en CMD hacemos el esfuerzo y el ejercicio permanente de ser parte de ese muy selecto grupo de personas en todo el planeta que estamos ahí, elaborando esa norma, contribuyendo con lo que podemos contribuir. Y eso pues nos ayuda mucho a estar siempre a la vanguardia, de tal manera que sean ustedes los primeros y más importantes beneficiados de esta información y de ese esfuerzo que nosotros hacemos. Mm, voy a contarles en esta sesión cuál es la naturaleza de la enmienda. Ya tenemos suficiente claridad, estoy seguro que ya tenemos información suficiente para poder adelantar el trabajo que significa esta enmienda de la norma. Como les digo, esta enmienda fue mm, aplicada a 31 normas de sistemas de gestión de ISO, es decir, todas las normas que conocemos de sistemas de gestión certificables, y se está aplicando también en otro grupo de normas técnicas de productos, por ejemplo. Ya el BSI en el Reino Unido ha publicado hasta la fecha dos normas técnicas de producto en las cuales se han incorporado requisitos expresos de, de temas de cambio climático. Entonces, voy a contarles un poco la historia, la génesis de esto, y al final vamos a tener un espacio para resolver cualquier duda que se les presente. Entonces, bueno, lo primero, insistir que esto no es una nueva versión, sigue siendo la norma ISO 37001-2016, y es súper importante tener esto presente porque, de acuerdo con el cronograma que estamos manejando en el Comité Técnico 309, hay una muy alta probabilidad que en el año 2024 se publique ahí sí una actualización de la norma. La verdad es que hoy no tenemos una clara magnitud en la mente, en el colectivo, del impacto del cambio climático sobre nuestras vidas. Es decir, hoy todavía no hemos logrado comprender qué es lo que está pasando, cuáles son las causas. Bueno, quizás las causas las podemos conocer un poco, pero los efectos reales del cambio climático todavía no los conocemos. O sea, los efectos y la magnitud de lo que puede hacer sobre nuestras organizaciones todavía no tenemos plena conciencia de ello. Hay grandes grupos económicos que se oponen a teorías e hipótesis que se derivan del cambio climático, porque por supuesto que tienen una muy grave afectación en su futuro,
La industria de los hidrocarburos pues está claramente amenazada. La industria minera, sobre todo aquellos que se dedican a la extracción de carbón, por ejemplo, con usos de energéticos, pues están claramente amenazados. Y entonces, pues claro que se ha tratado de buscar el error o posibles inconsistencias en esto, de tal manera pues que se dilate un poco el asunto. Pero de cambio climático estamos hablando hace muchos años, desde la revolución industrial, 1950. Desde ese entonces empezamos a hablar de cambio climático porque empezaron a observarse los primeros cambios atípicos en los ciclos naturales. Hay unos ciclos naturales en la Tierra. El calentamiento que llevó al deshielo de los polos hace millones de años, pues es un ejemplo de un cambio climático, bueno, de una variabilidad climática mejor en determinado momento, pero que luego vuelve a su condición normal. Eso se puede dar por muchos fenómenos, incluso erupciones volcánicas. Hay muchas teorías e hipótesis de cómo puede haber naturalmente un cambio climático, además de digamos que del movimiento del planeta alrededor del Sol. Hay científicos que ya demostraron que el eje de la Tierra no es completamente vertical, tiene una inclinación y hace así como cuando el rin de una bicicleta está mal pegado, empieza a girar así. Ese movimiento, ese cabeceo del eje de la Tierra en determinadas épocas o periodos hace que haya una mayor exposición a la radiación solar y entonces se produce el fenómeno del cambio climático. En realidad, eso se da porque la mayoría de la energía que llega a la Tierra, a nuestro planeta, rebota. ¿En dónde rebota? En las nubes, por ejemplo, en las nubes blancas. Cuando uno se pone un vestido blanco, siente menos calor que cuando se pone un vestido negro, por ejemplo. Eso es una característica de los colores. Entonces, en las nubes, gran parte de la radiación pega y rebota, otra logra ingresar. El planeta necesita, por supuesto, gran parte de la energía. De hecho, el 97% de la energía del planeta es provisto por el Sol. Pero resulta que hay una fracción que no logra salir y esa fracción se está quedando acumulada simplemente porque hemos excedido en la atmósfera la cantidad normal, razonable, de unos gases que tienen efecto de invernadero. El CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono no es un gas tóxico, sí, como sí lo es el monóxido de carbono, el CO. El CO en su casa, por ejemplo, si el calentador de gas está funcionando mal, es sumamente nocivo para la salud, puede causar la muerte, pero en cambio el dióxido de carbono, el CO2, ese no es tóxico, ese no genera envenenamiento como se ocurre con el CO. Pero ¿qué pasa con el CO2? Pues que, bueno, entre otras cosas, hace que las plantas crezcan más rápido. Por ahí están algunos científicos estudiando un poco, eh, después de los incendios forestales que han habido recientemente, cómo hay unas zonas que ya empezaron a recuperarse. Bueno, excelente. Algo bueno tiene que tener el cambio climático y es que el efecto del CO2 hace que una parte pues de la anatomía de ciertas florecitas y de arbolitos tengan una mayor capacidad de captar este CO2 y entonces tienen un crecimiento mayor. Pero digamos que ese efecto positivo es diminuto en comparación de lo demás. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una cubierta, un techo que permite ingresar esa radiación, pero no la deja salir toda. Esa fracción que se queda retenida ahí por efecto invernadero está haciendo que la temperatura promedio del planeta hoy sea casi 1,5 grados Celsius por encima de la temperatura promedio antes de la revolución industrial. La revolución industrial tenían unos datos de
cuántas partículas de CO2 había en la atmósfera, y entonces habían por ahí como 350, que es el número preciso que necesitamos. Todos necesitamos CO2 para vivir, es fuente de vida, es fuente de carbono. Pero hoy hemos superado la barrera de los 430 partes por millón de dióxido de carbono, lo que ya es un exceso. Entonces, muchos investigadores empezaron a analizar ese efecto y entonces decían de una forma quizá un poco académica, pues esto se resuelve muy fácil, sembremos arbolitos, porque es que los arbolitos capturan carbono. ¿Se acuerdan que en el colegio nos decían que el arbolito capturaba el CO2 y se quedaba con una parte de eso que es lo orgánico para crecer y son una fuente de producción de oxígeno? Bueno, pues eso es verdad. Entonces, si yo tengo muchos árboles sembrados, pues realmente estoy haciendo una buena captura de CO2 y estoy generando una buena cantidad de oxígeno. Pero ¿qué pasa? Que eso se empezó a hacer sin un control, sin un asesoramiento técnico, y entonces resulta que a mí me pareció muy bonito el arbolito que vi por allá en otra ciudad, en otro estado, en otro país. Y entonces me compré unas semillitas y me lo traje para acá, pero resulta que es que ese árbol no es de acá. Y entonces, al no ser de acá, inmediatamente empieza a atraer moscos, zancudos, gusanos y un montón de microorganismos que empiezan a cambiar las condiciones del suelo, las condiciones del agua, las condiciones del aire, y empiezan a morirse los otros arbolitos y empiezan a venir grupos de otros animalitos, pues porque encuentran unas nuevas condiciones propicias y entonces se nos van al traste cultivos y empiezan a transportar nuevas enfermedades. Entonces, uy, espere que el tema de sembrar árboles tampoco es, pues, como la mejor solución si no se hace técnicamente bien. Y entonces, hablando ahí un poco de mitigar, vamos a tratar de mitigar el cambio climático. Pues entonces se nos fue pasando el tiempo y se convocaron a ciertas reuniones globales auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual la mayoría de los países asistentes se comprometieron, vamos a frenar las emisiones. Bueno, y se iban a su país y llegaban a sus respectivos congresos, y allá en el congreso le decían, bueno, presidente, ¿y cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a cambiar las materias primas y no vamos a volver a utilizar lo que el país produce. Y entonces vamos a empezar a importar materias primas y vamos a acabar con la agricultura y vamos a acabar con las economías locales para frenar las emisiones. Claro que sí. Y eso es lo que usted quiere heredarle al país, que usted salga, señor presidente, señora presidenta, dentro de 3 o 4 o 5 u 8 años del poder y sea recordado como el que acabó con la industria, no como el que redujo las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no lo hicieron y no están haciendo la tarea y nadie está haciendo la tarea tal como se comprometieron. Pero el problema sigue latente y el problema sigue creciendo y entonces año por año vienen las famosas COP. La más reciente fue por allá en los Emiratos Árabes, al pie pues de los pozos de petróleo, diciendo que iban a acabar con los combustibles fósiles. Lo que pasa es que no dijeron para cuándo. Y entonces, claro, las fotos salen muy bonitas, en serio. Y llegaron 350 jets privados consumiendo combustibles fósiles a la reunión donde se iba a hablar de la reducción de emisiones. O sea, absolutamente incoherente todo, absolutamente incoherente. Y entonces hay promesas y firmas y todo el mundo dice que sí, pero nadie hace nada, pero el problema está ahí. Y entonces esa pandemia que vivimos entre el año 2020 y 2022, esa pandemia hay dos teorías. Una que fue creada, bueno, si fue creada por alguien usando nanotecnología, pues pronto volverá a sacar otra, o que es producto del cambio climático, por migración de especies, por alteraciones genéticas, mutaciones genéticas de ciertos virus, lo que hace que con mayor razón y mayor probabilidad podamos estimar que se va a volver a repetir muy pronto y se nos van a repetir muchas veces.
las nuevas enfermedades, los fenómenos migratorios, los problemas de cáncer en la piel, los problemas de cataratas en los ojos, una gran cantidad de enfermedades, pues eso ya lo estamos viviendo, eso ya lo estamos viviendo. Y la NASA y el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, han demostrado científicamente y estadísticamente que el cambio climático que estamos viviendo hoy es producto de la actividad humana, no es un ciclo natural del planeta. Entonces, dicen Naciones Unidas, vamos a pedirle a los países que sigan legislando. Bueno, vayan, miren las legislaciones frente al cambio climático para que ustedes se sorprendan lo que hay escrito en las legislaciones. Unos textos muy hermosos, es decir, para que bonitos y quedan. ¿Qué es de ahí aplicable? Nada. Entonces, claro, dado que la preocupación es real, dado que lo que estamos viviendo hoy, estos climas, no me importa en qué ciudad se encuentran ustedes o en qué sitio, estoy seguro que en los últimos 2 o 3 meses se han sorprendido de las alteraciones del clima. Año por año, bueno, no exactamente año por año, pero sí, en los últimos 20 años, de los últimos 20 años, del 2004 a hoy, 4 de esos años han sido catalogados como el año más caliente de la historia desde que el ser humano habita este planeta. O sea, cada año normalmente es más caliente que el anterior. Y eso que no hemos llegado al 1,5%, al grado y medio Celsius de incremento. Todavía nos falta. Y se advierte que hacia el 2030 llegaremos a los 2 grados Celsius, donde el tema será absolutamente irreversible y donde la cantidad de enfermedades van a generar unos fenómenos migratorios y vamos a volver otra vez a guerras por territorio y vamos a tener que empezar a alejarnos de las zonas costeras porque se nos van a inundar ciudades. Colombia, Cartagena. ¿Cuándo se había inundado Cartagena en la historia de este país? Observen las noticias. Massachusetts, Estados Unidos. El tren, todo el sistema férreo del estado de Massachusetts, hoy está en un proceso de reestructuración porque se encuentra parcialmente sumergido en varios tramos por efectos del incremento del nivel medio del mar. O sea, esto ya es verdad, esto no es una historia, esto no es un tema del futuro ni es una profecía, esto ya es una situación real. Entonces, la preocupación es que la solución está entre todos, pero nadie quiere. Y entonces las empresas dicen, eso no es problema mío, eso es problema del gobierno. Y el gobierno dice, eso sí es problema mío, pero yo voy a durar muy poquito aquí, entonces que lo haga el otro. Y eso opina cada uno que va llegando. Entonces, hay que tomarnos un respiro y lo hace muy bien la Organización de las Naciones Unidas. Es altamente resiliente, es decir, no importa cuán difícil sea para ellos que no hayan avances, siguen insistiendo. Y entonces empezaron a buscar estrategias y se les ocurrió una buenísima. Dijeron, mire, si los gobiernos no están haciendo lo suficiente, hagámoslo con las empresas privadas. Las empresas privadas tienen quizá más conciencia que los mismos gobiernos. Las empresas privadas miran al futuro, los gobiernos miran a su periodo. Entonces, empecemos a hablar con las empresas privadas, pero como no podemos entrar a legislar Naciones Unidas, invitémoslos. Entonces tuvieron una primera reunión con el BSI. El BSI es el Instituto Británico de Normalización. Es quizá el organismo de normalización más fuerte alrededor del mundo, es el más reconocido en todo el ámbito global. Y entonces dijeron, bueno, hay muchas cosas por hacer, podemos vincular dentro de normas técnicas algunos requerimientos de cambio climático. Por ejemplo, si una empresa de tecnología electrónica quiere que sus televisores o que sus lavadoras, si no es electrónica, sino mecánica, pues si quieren seguir teniendo el sellito ese bonito que tanto les gusta, el OL y el Star, y si quieren seguir teniendo el sellito,
pues que entonces aseguren una reducción de emisiones. Eso es buena idea. Entonces, a la norma técnica, póngale un requisito de que tiene que reducir emisiones. O sea, tiene que mejorar el consumo energético, por ejemplo. Y entonces el BSI dijo, pero esto no es solo con nosotros, esto es global. Venga, invitemos a ISO. Y entonces se hicieron unas reuniones entre el 2020 y el 2021 con ISO, Naciones Unidas y el BSI, y se llegó a un acuerdo en que definitivamente es una estrategia que abordar. Entonces se firmó un acuerdo en Londres en el año 2021 en el cual ISO se comprometió a hacer un estudio en cuáles normas resultaba pertinente hacer ajustes para empezar a incorporar requisitos de acción climática en sus normas voluntarias, de tal manera que las mismas organizaciones pues empiezan a trabajar por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Y así fue. Del 2021 entonces se empezó a trabajar y cuando se llegó al punto de los sistemas de gestión, las normas de sistemas de gestión, pues entonces empezó el debate y finalmente se dijo, en todas hay una afectación climática. Bueno, muchas personas decían, bueno, la ISO 14001 ambiental seguramente sí, claro, pero ¿y en la de calidad qué? Entonces otros decían, no, pues claro que sí, porque es que eso va de la mano, porque es que el desarrollo es sostenible, no es solo lo financiero, lo económico, también lo social y lo ambiental, o sea, el tema tiene que ser armónico, o sea que el producto con calidad también debería hablar de sostenibilidad. Bueno, sí, tiene cierta lógica. Y en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, también, porque es que realmente el cambio climático tiene una amenaza significativa contra la especie humana. O sea, hace poco, hablando con el profesor José María Castillo de la Universidad Javeriana, nos decía, esto no es una crisis, es que esto no se puede abordar como una crisis, esto es peor que una crisis, esto es una amenaza, amenaza permanente a todas las especies que habitamos este planeta. Pues claro, es que se nos está acabando el agua, se nos están acabando gran parte de los recursos naturales con el incremento de la temperatura media global. Estamos expuestos a más enfermedades, nuestro cuerpo no está preparado para resistir ciertos virus, como pasó con el SARS-19 que producía el famoso COVID. No estamos preparados y entonces hay una amenaza real. Eso significa que desde todos los ámbitos tenemos que abordarlo. Y entonces se dijo, si esto no es solo de un tema ambiental, sino que esto es un asunto generalizado, pues entonces dijo ISO, vamos a incorporar dentro de la famosa estructura de alto nivel, la estructura de alto nivel es una plantilla, la plantilla sobre la cual se construye cada una de las normas de sistemas de gestión. Y entonces, cualquier norma nueva o cualquier norma que se vaya a actualizar se monta sobre esa plantilla. Entonces, ya hoy en esa plantilla que se llama el anexo SL, estructura de alto nivel, ahora se le llama estructura armonizada. Pues entonces, en todas, en el capítulo 4.1 de la norma, aparece este requisito. La organización deberá determinar si el cambio climático es un asunto relevante. Y en el 4.2 aparece una nota que dice las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Muy bien, pero eso fue más allá. Y entonces dijo, nos comprometemos a que no es ni siquiera para las nuevas versiones de las normas, es para todas las normas que estén vigentes hoy. Y entonces empezó el trabajo con todos los comités de ISO y a cada uno de los comités nos envió el mensaje y nos dijo, revisen si existe algo imposible de ejecutar. Y nos puso a pensar y nos puso a debatir, una cosa súper interesante. En el antisoborno alguien decía, ¿y qué tiene que ver el cambio climático con el soborno? En la primera reunión y en la tercera reunión teníamos 20 ideas. Entonces sí tiene una relación, sí tiene una gran relación.
el cambio climático con el soborno. Y entonces finalmente cada comité lo aprobó, la incorporación, y así como en una carrera donde todos los competidores salen, el 23 de febrero del año 2024 salió la bandera y salieron todas las enmiendas a la norma. La enmienda de 37.001 se las vamos a enviar por el correo ahora para que puedan ustedes revisarla, pero técnicamente es lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Ya les voy a explicar qué quiere decir esto, Mm, pero ojo con el punto de vista simplificado, ojo con la simplificación y el minimalismo. Estamos de acuerdo en que menos es más, pero eso no quiere decir que todo haya que minimizarlo. Esta es una forma resumida, la cual ha querido que se haga un análisis mucho más en profundidad. Entonces, vamos a mirar esto. Requisito del 4.1. ¿Qué dice el 4.1 de nuestra norma ISO 37001? Dice varias cosas. Primero, que ustedes como organización, y todas ustedes cumplen esto, por eso están certificados, que ustedes como organización deben tener claro su propósito, cuál es su visión, cuál es su misión, estratégicamente a dónde se dirigen, y luego han de revisar si hay asuntos externos y asuntos internos que de alguna manera puedan afectarles el logro de ese propósito, de esa visión, de esa misión. Y también si hay algún tipo de asunto interno o externo que les pueda afectar la capacidad de cumplir con estos objetivos antisoborno. Y entonces esa información, ojo con la simplificación, vuelvo y les insisto, nuestros auditores por ahí nos cuentan que de vez en cuando encuentran en algunas organizaciones que tratan de generar una evidencia documental de cada capítulo de la norma. Bueno, eso no es un error, sí, no es un error, pero tampoco es lo que la norma pide. En el capítulo 4.1 dice 37.001, no existe ningún requerimiento de información documentada, es decir, no hay ningún tipo de requisito relacionado con que ustedes deban generar un reporte o un informe o un documento del análisis del contexto. Si lo hacen, pues por supuesto que bienvenido y lo revisaremos, pero ese no es el fin del capítulo 4.1. El fin del 4.1 lo encuentran leyendo la norma. A continuación, entonces en el 4.3 encuentran una referencia al 4.1, o sea, eso no terminó en el 4.1, es una entrada para el 4.3 y también es una entrada para el 6.1 y de paso es una entrada para el 8.1, lo que significa que el análisis del contexto no es simplemente tener un análisis de contexto, es tener una información válida que les permita tomar decisiones frente a unos asuntos relevantes. Y entonces dice aquí la enmienda que ustedes deben determinar si el cambio climático es un asunto relevante. Para ustedes poder determinar si el cambio climático es un asunto relevante, primero tienen que investigar qué es el cambio climático. Y segundo, deben identificar si las causas del cambio climático como causas afectan en algún porcentaje el logro de su propósito o el logro de sus objetivos, o si los efectos del cambio climático también les pueden generar algún tipo de asunto que les afecte la capacidad de cumplir su propósito y sus objetivos. Y entonces determinar si es un asunto relevante será una consecuencia del análisis. Primero hay que hacer todo el análisis de cómo interactúa la organización frente al cambio climático, sus causas y sus efectos. Y luego habrá que sentarse a identificar eventos potenciales o incertidumbres relacionadas con el cambio climático que puedan afectar el logro de los objetivos, en consecuencia, análisis de riesgos y adicionalmente sentarse a analizar si esto afecta tanto a los objetivos, no solo a los riesgos, y a los procesos del sistema de gestión antisoborno, del que habla el capítulo 4.4. Hay que tener unos procesos del sistema de gestión antisoborno, ahí lo dice el 4.4. Y en el 4.2 es una nota.
las notas no son obligatorias, pero lo que dice ahí es que alguna de las partes interesadas pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. O sea que nos toca hacer un análisis de las diversas partes interesadas, clientes, proveedores, socios de negocios, autoridades, gobierno, comunidades, delincuentes. Los delincuentes son partes interesadas. Vayan a la norma y busquen la definición de partes interesadas y verán que esa es una parte interesada. Pueden tener requisitos que guarden alguna relación con las causas y o los efectos del cambio climático, lo que significa que el análisis hay que enriquecerlo. Bien, esto es lo que estaba vigente el 22 de febrero del año 2024. O sea, esta es la ISO 31.000, perdón, 37.001. Esta es la ISO 37.001-2016, el 22 de febrero del 2024, antes de la enmienda. Claro, no está toda la norma, pero esto aparece claramente allí. Entonces, 4.2 de la norma determina quiénes son las partes interesadas y sus requisitos en temas antisoborno. Pues por supuesto. ¿Cuál es el propósito de la organización? Pues 4.1. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de gestión antisoborno? Pues el 6.2. Luego el 4.1 dice, determina cuestiones o asuntos externos e internos relacionadas con el propósito y los objetivos. Y esto se va al 4.3. Cuando se determina el alcance de aplicación del sistema de gestión antisoborno, es necesario determinar o analizar cuáles eran las cuestiones externas e internas. Pero también en el 6.1, mm, cuando yo hago todo el proceso de identificación y gestión de riesgos, 6.1, también tengo que considerar todas las cuestiones externas e internas que provienen del propósito y de los objetivos. Eh, y con base en toda esta secuencia, partes interesadas, alcance, cuestiones externas e internas, propósito, objetivo, riesgos, tengo que planificar, establecer y mantener un sistema de gestión antisoborno. Esto lo dice la norma 37.001, así tal cual como está dibujado en esta figura. Lo que pasa es que no en el orden en el que está escrito en la norma, pero si ustedes analizan las conexiones entre los requisitos, pues entonces un objetivo del sistema de gestión me puede afectar, por ejemplo, cuáles son los procesos antisoborno o la estrategia antisoborno, o algo relacionado con cuestiones internas dentro de la organización, como su infraestructura o como su cultura, me puede afectar el alcance del sistema de gestión y en consecuencia cómo planificarlo y operarlo. Mm, pero entonces llega la enmienda. Y entonces, ¿qué dice la enmienda? Ah, espere a ver, incorpore el cambio climático, incorpore esa variable, pero con una condición. Se supone que eso ya debería estar incorporado. ¿Por qué? El cambio climático es un asunto externo a la organización. Y sin que sea una obligación, porque no está citado expresamente en la norma ISO 37.001, sí es una costumbre porque se sugiere en otras normas como la 9001 o en los anexos de las normas que cuando se hace un análisis de contexto externo se utilice un método muy sencillo que se llama PESTAL. Entonces, PESTAL simplemente es hacer un análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que afectan a la organización. ¿No es entonces el cambio climático un asunto ambiental? Es decir, no debería ya haberse considerado. Bueno, pues eso opina ISO y eso opina la IAF, que eso ya se debía haber considerado. O sea, esto no es un requisito nuevo. Lo que pasa es que en la orientación que se le da a las normas, pues no se menciona el método PESTAL, no es un asunto obligatorio, en consecuencia,
no se puede asegurar que el requisito ya era un requisito existente en la norma, pero si uno le hace un análisis en profundidad que determine las cuestiones externas e internas que pueden afectar, ¿por qué el cambio climático no ha de ser considerado como una cuestión externa o interna? Entonces, ojo que eso es parte del debate. Según ISO e IAF, eso ya debería estar considerado. O sea, es más, ni siquiera debimos haber escrito nada, pero bueno, escribámoslo para que lo hagamos consciente. Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, ¿qué pasa con el cambio climático? Supongamos, pues, que no lo habíamos considerado. Sí, o sea, estábamos pensando en otra cosa, estábamos pensando en la cultura de contratación en nuestro país o en nuestros países, o estábamos pensando en las relaciones internacionales de nuestro país con otros, o las formas de gobierno de nuestros países. Aquí, entre todos los que estamos aquí reunidos, estamos de varios países. Tenemos compañías de Perú, tenemos compañías de Costa Rica, tenemos compañías, por supuesto, colombianas. Es decir, aquí tenemos una gran diversidad de estos asuntos. Pero supongamos que ustedes no habían hecho la suposición que nosotros como organismo certificador pues no se los habíamos indicado en las auditorías, pues entonces la enmienda nos dice, ténganlo en cuenta. Entonces, involucre cambio climático. Cambio climático tiene causas y también tiene efectos. Cuando yo trabajo sobre las causas del cambio climático es mucho más efectivo, es mucho más efectivo. Lo efectivo es eficaz y es eficiente. Por eso hablo de efectivo. Es mucho más efectiva la lucha cuando abordamos las causas que cuando abordamos los efectos. Lo que pasa es que abordar las causas es quizá un tema de mitigación del cambio climático, pues que tiende a ser mucho más complejo. Cuando nos vamos sobre los efectos del cambio climático y tratamos de protegernos contra los efectos, pues ya no estamos trabajando por el lado de la mitigación, sino de la adaptación al cambio climático. Les hacemos una invitación a que hagan un estudio, un análisis de las diferencias entre las acciones de mitigación y las de adaptación al cambio climático, porque en ambos casos hay incidencias como tal que pueden afectar. Hay partes interesadas que pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. El cambio climático en sí mismo nos puede generar una interacción con el propósito, considerar cuestiones asociadas al cambio climático que puedan modificar nuestro alcance o que puedan incorporar nuevos riesgos u oportunidades de mejora que nos lleve, por ejemplo, a establecer procesos adicionales o procedimientos adicionales en el marco de nuestro sistema de gestión antisoborno, simplemente derivados del análisis del cambio climático. ¿Qué está pasando hoy? Esto, pues, obviamente es un tema muy reducido. Las organizaciones hoy están trabajando generando gases con efecto invernadero. Estamos deforestando bosques y estamos acabando con la biodiversidad. Estamos haciendo cambios en el uso de la tierra, estamos haciendo uso intensivo de recursos naturales. Recuerden que este es un planeta en el que cabemos 5.000 millones de personas. Hoy vivimos un poco más de 8.000 millones de personas. Tenemos una producción industrial y agrícola intensiva, pues por supuesto es que tenemos un 50% más de población en el planeta. Y estamos en unos fenómenos de urbanización y expansión de infraestructura muy fuertes. El 70% de la población global hoy vive en las ciudades. Hay un fenómeno migratorio terrible del campo a las ciudades y eso pues está generando unos fenómenos de urbanización muy fuertes, muy acelerados. Estos son causas del cambio climático, en que andemos generando gases con efecto invernadero y todo este tipo de cosas. Pero estas causas que son producidas por el ser humano están trayéndonos efectos, eventos climáticos extremos. Llueve, hace frío, hace sol. En Bogotá, nuestra oficina está en Bogotá. La semana pasada se registró una temperatura de 28 grados Celsius.
Yo he visto 28 grados Celsius en Cartagena, Colombia, ¿sí? Pero en Bogotá registramos una temperatura de 28 grados Celsius. Eh, y las lluvias, y los huracanes, y los fenómenos atípicos que se están presentando con el clima. Estos son efectos del cambio climático. Hay escasez de recursos naturales. En los últimos 40 años ha desaparecido casi el 37% de las especies del planeta. 37% de las especies han desaparecido. Otro efecto es que tenemos regulaciones ambientales más estrictas. Hay aumento de costos energéticos para todos, independientemente de lo que hagamos. Hay nuevas enfermedades, hay pandemias y bueno, la lista continúa. Y entonces el hecho de que tengamos eventos climáticos extremos lo convertimos en un círculo vicioso o escasez de recursos naturales, entonces seguimos presionando mucho más a los recursos naturales, seguimos motivando a una mayor regulación ambiental, seguimos enfrentándonos a enfermedades, pero aún así seguimos generando gases de efecto invernadero, seguimos deforestando y este ciclo de nunca acabar es el que nos tiene en la condición actual. Entonces, si una organización trabaja sobre las causas, como les mencionaba ahora, pues finalmente lo que está haciendo es trabajar en una estrategia de mitigación del cambio climático. Ojalá todos estuviéramos trabajando aquí. Aquellas que les resulta mucho más complejo trabajar sobre esto, pues entonces empezarán a protegerse y a tomar ciertas medidas que inducen a fenómenos migratorios, que inducen a que haya una mayor presión sobre los recursos, pero los que están trabajando aquí de evitarse los eventos climáticos extremos o por lo menos el efecto nocivo que esto trae, pues entonces estos están trabajando en términos de mitigación. Esto es una adaptación, esto es en mitigación. Bueno, es una división muy burda, pero es con el ánimo que entendamos que podemos contribuir o podemos defendernos. Nadie los va a juzgar por cuál de los dos se van, pero pues finalmente a las buenas o a las malas algo tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué, qué puede pasar con el soborno? Miren, aquí les escribí 3 de 20 ideas que se nos ocurrieron en una sesión de trabajo de 5 horas. 20 cosas se nos ocurrieron. Les vamos a mandar un documentico, es una guía que por supuesto puede tener errores, puede tener algunos asuntos no tan aplicables, pero úsenlo solamente a manera de referencia y estoy seguro que les va a resultar muy útil. Es un documento que elaboramos con la ayuda pues de estos modelos de inteligencia artificial. Por supuesto que nosotros le hicimos una corrección técnica y pueden utilizarlos sin ningún tipo de restricción. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento a las causas del cambio climático? Entonces, hay emisiones de gases de efecto invernadero. Todas las compañías, todas las organizaciones generamos emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sea muy poco o aunque sea de manera indirecta. El hecho simple de desplazarnos desde la casa hasta el sitio de trabajo implica una generación de gases de efecto invernadero, aunque lo hagamos en bicicleta, aunque lo hagamos caminando. Por supuesto que caminando en bicicleta la emisión es insignificante, pero se genera. Pero si cada uno va en un vehículo solo hasta su trabajo, pues está generando mucho más que si va con otras personas en un sistema de transporte público, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si abordamos las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo pueden haber sobornos? Pues se nos ocurría una idea. Solicitudes de clientes, por supuesto indebidas, ilegales, para reportar un menor número de emisiones de la organización y quedar en los límites de aceptación. ¿Qué significa eso? Que hoy, afortunadamente, existen organizaciones conscientes de su responsabilidad social, que implica la responsabilidad ambiental. Esas organizaciones han empezado a solicitarle a su cadena de suministro
que se vinculen con todos estos proyectos relacionados con el cero neto, o sea, con que logremos economías circulares, con que logremos unas emisiones compensadas con la captura, de tal manera que pues, entre todos lo logremos. Y entonces, en muchas organizaciones, hoy se le pide a sus proveedores que hagan un reporte de su operación y les estiman, por ejemplo, una huella de carbono y le asignan una puntuación. Entonces, cuando ustedes tienen un cliente, que ese cliente les exige algún tipo de medida como esta, podría despertarse la posibilidad de que alguien dentro de la estructura de ese cliente les haga una solicitud indebida para que ustedes le hagan un pago o un favor o un beneficio, sea cual sea, a esa persona y ya pues como efecto final sea que maquille los resultados y los haga aparecer como una compañía de bajas emisiones. Eso ya está pasando alrededor del mundo. O la deforestación, cambios en el uso de la tierra. Que alguien de nuestra organización le pueda hacer el ofrecimiento indebido a alguna entidad pública o alguna entidad gestora del territorio para que podamos llevar a cabo nuestras actividades, eh, sea cual sea, dentro de nuestro objeto social, sin que tengamos restricciones, por ejemplo, frente a conservación o a protección de algunas zonas que deberían tener algún tipo de medida especial. O sea, en la medida que hay unas restricciones más fuertes, en la medida que hay deforestación y cambios en el uso de la tierra, eso puede hacer o eso nos puede generar que nuestra interacción con autoridades territoriales o entidades ambientales, nosotros resultemos haciendo ofrecimientos indebidos para poder seguir adelante con nuestros proyectos. Producción industrial y agrícola intensiva, o bueno, urbanización, expansión de la infraestructura. Pues entonces es posible que nosotros le hagamos un ofrecimiento a un cliente para que privilegien nuestros productos, por ejemplo. Si hay un uso intensivo de recursos naturales o hay una producción agrícola intensiva, y yo tengo algún tipo de productos de esos, pues yo podría ofrecerle a mi cliente, pues para que privilegie los productos míos, para que en vista de que se supone escasez o se prevé algún tipo de escasez, pues entonces nos prefieran a nosotros, incluso pues a un mayor precio de venta, por el efecto económico del incremento de venta ante la escasez. O sea, fíjense que empiezan a surgir de las causas del cambio climático, posibles hechos o incertidumbres asociadas a prácticas indebidas de soborno. Y frente a los efectos del cambio climático hay aún más. ¿Cuáles son los efectos? Los que mencionábamos ahora. Hay eventos climáticos extremos, estos cambios de lluvia, sol, calor, que se dan de una manera muy frecuente y muy súbita, pues entonces eso hace que empiecen a escasear recursos naturales. Muchos cultivos, por ejemplo, se empiezan a quemar, muchas zonas empiezan a quedar en sequías por estos cambios climáticos extremos que lleva a la escasez en ciertos recursos naturales y eso hace que, por ejemplo, se empiecen a generar relaciones de soborno para con proveedores para que me vendan a mí, no al otro, para que me asignen a mí, digamos, un mayor cupo, una mayor posibilidad de que yo les pueda comprar esos insumos que empiezan a escasear y yo no ver paralizada mi actividad económica. O que, por ejemplo, a un cliente como tal de mi organización, pues entonces yo le empiece a decir, eh, pues yo le puedo proveer esto que tengo, que usted lo necesita, que está muy escaso, pero pues usted me tiene que llevar ahí en el negocio. Entonces, fíjense que estos fenómenos de escasez o de limitación de recursos que se pueden empezar a producir empiezan a mover necesidades en las organizaciones de cualquier tipo
empiezan a mover todo este tipo de necesidades y se empiezan a despertar nuevas posibilidades de que se den hechos de soborno. Ofrecimientos a las autoridades ambientales, pues imagínense, todo lo que resulta con todas las regulaciones ambientales más estrictas, más rigurosas, solicitudes de dinero por parte de entidades de salud para que se hagan procesos de inmunización, vacunas o de atención médica en mi organización cuando empiezan toda esta serie de fenómenos. Al inicio de esta semana andaba yo por allá en Santander y me estaban contando que hay una cantidad exorbitante de personas contagiadas de dengue, ¿sí? Y que no es tan típico por esta época del año. Hoy en Bogotá se está hablando otra vez de un pico respiratorio, pero es que los picos respiratorios habitualmente se dan en épocas de lluvias intensas y eso no ha empezado. Entonces, fíjense que empiezan a aparecer unos fenómenos de salud muy críticos que pueden afectar a nuestros trabajadores, en los cuales requerimos procesos de inmunización a través de vacunas o procesos de atención pues por efectos laborales y muchos de los organismos o instituciones que prestan los servicios de salud se ven cortos en capacidad y eso inmediatamente despierta la cadena de los sobornos. Entonces, fíjense que aquí pues, les he mostrado 7 ejemplos de prácticas de soborno que podrían activarse, que seguramente no son tenidas en consideración en una condición diferente. Pero la verdad, la realidad es que el cambio climático ya llegó. O sea, eso no es un tema supuesto, eso es un tema que ya existe. Y entonces el análisis, pues lo tenemos que hacer. El análisis tiene que darse. Entonces, fíjense que podemos tener hechos de soborno relacionados con las causas del cambio climático, hechos de soborno relacionados con los efectos del cambio climático. Eso nos despierta de primero nuevos riesgos y oportunidades para la mejora, que recuerden ustedes que el efecto de la incertidumbre es el riesgo. Entonces, podemos empezar a identificar una serie de incertidumbres. Esas incertidumbres, cuando miramos cuál es el efecto de esto sobre nuestros objetivos, nos despiertan nuevos riesgos. El riesgo hay que evaluarlo, hay que determinar la probabilidad y el impacto, la magnitud. Y con los controles existentes, pues tenemos que mirar si el nivel de riesgo que implica un nuevo riesgo queda por encima del nivel bajo, requiriéndonos la debida diligencia. Algunos de esos riesgos que ustedes van a analizar, algunos de esos riesgos les van a quedar por encima del nivel bajo, porque los controles existentes normalmente ni existen, pues porque no es una condición que estemos nosotros previendo. Por lo tanto, es de esperarse que muchos de los riesgos van a quedar con un nivel alto por la probabilidad y o por el impacto, que va a llevar a que ciertos riesgos tengan que abordarse como producto del cambio climático. Y entonces, lo primero que nos va a ocurrir es que vamos a tener nuevas acciones para abordar riesgos y para abordar oportunidades de mejora. Seguramente tendremos que hacer ajustes en los procesos o en la estrategia del sistema de gestión antisoborno o incorporar nuevos procesos que resultan de todo este análisis de riesgos y seguramente tendremos que hacer ajustes o incluso incorporar nuevos objetivos antisoborno. ¿De dónde sale esto? De determinar si el cambio climático es un asunto relevante. O sea, fíjense que esto no es simplemente decir, ah, sí, para mí no es relevante. No, ¿por qué? Usted para su organización debe demostrar por qué no es relevante y para poder hacer esa demostración de que no es relevante, tiene que hacer todo el análisis de aquellas incertidumbres que se pueden generar como causa o como efecto del cambio climático, considerando requisitos de ciertas partes interesadas. Entonces, claro, cuando, cuando ustedes hacen ese análisis, y bueno, de acuerdo con su modelo de evaluación de riesgos,
Si todo lo que identifican se encuentra ya bajo control, pues seguramente no habrá que hacer ningún tipo de ajuste porque ya habían considerado estos asuntos desde el primer análisis, ya seguramente habían considerado el cambio climático como un asunto externo dentro de su análisis de contexto y no haya que hacer nada, pero hay que demostrarlo, porque el requisito es determinar si esto es un asunto relevante. Por lo tanto, la respuesta es, explíqueme si eso no es relevante y por qué, asociado al tema de partes interesadas. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros auditores? Pues nuestros auditores van a ir a sus organizaciones y les van a preguntar la próxima vez que nos veamos, mm, ¿y qué pasa con el cambio climático en su organización? Es decir, todo aquello que es generador de cambio climático, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio del uso del suelo, la deforestación, eso cómo le impacta en su organización y qué hechos de soborno se pueden empezar a generar gracias a esto. Y también cuáles son los efectos del cambio climático, entre las afectaciones a la salud de las personas y todo el tema que estábamos hablando de los cambios súbitos de clima. Entonces, ¿eso de qué manera le impacta en la aparición de posibles nuevos hechos de soborno? Y les vamos a pedir que nos dejen ver el análisis y luego de esos hechos de soborno, entonces, ¿cuáles son los riesgos que surgen de allí como efecto de esa incertidumbre? ¿Cuáles son los controles que han establecido y cuáles nuevos riesgos se incorporaron para gestionar a través de planes, programas, procesos, proyectos? Eso cómo impacta los objetivos, eso cuáles indicadores los eh, esos indicadores cómo los están midiendo, cómo los van a hacer y si hay algún tipo de proceso adicional que ustedes hayan incorporado. Muy bien. Hasta ahí suena razonable un poco el tema. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta del millón. Si ustedes tienen una auditoría con nosotros en 15 días, no se preocupen que no les vamos a poner aún una no conformidad por eso. Porque lo razonable, pues es que esto se haga bien hecho. Es decir, lo razonable, nosotros no esperamos que ustedes vayan ya y salgan corriendo y contraten a algún asesor o que le digan a ChatGPT que les haga ahí cualquier cosa, porque eso se demora 10 minutos y las preguntas son correctas. No estamos esperando eso, estamos esperando que ustedes se sienten a hacer un análisis bien consciente, bien detallado, y la próxima vez que nos veamos, sin excepción, la próxima vez que nos veamos, les vamos a preguntar ¿y qué están haciendo? Claro, nos deben mostrar algo. Sí, o sea, no nos pueden decir, ah, no, pero es que como yo me impacto, se tiene que demostrar si su nivel de impacto es alto o no lo es, haciendo todo este ejercicio. Les insisto, no les vamos a poner una no conformidad si no lo están haciendo, que la idea es dejar que pase un tiempo razonable, un tiempo prudente, para que ustedes hagan un buen ejercicio con esto. ¿Cuál es el vacío que tenemos hoy? Resulta que cada vez que sale una enmienda a las normas, se anuncia parte de IAF el tiempo que debería dársele a las organizaciones para que hagan los ajustes. Resulta que el 22 de febrero, las normas se publicaron el 23 y el 22, el día antes, se publicó en la página de IAF un comunicado, no una instrucción. Y ese comunicado dice fundamentalmente tres cosas. Primero, esto es importantísimo. O sea, esto es un asunto de toda la relevancia. Segundo, ya lo debieron haber hecho, porque esto era un tema que se debía haber analizado desde el contexto. Y tercero, el comunicado dice, pero IAF
les va a dar un poco más de información pronto, pronto, a las organizaciones certificadas y a los organismos de certificación. Eso no ha ocurrido a la fecha. Entonces, les voy a mostrar, a ver si de pronto esto me hace quedar mal. Voy a entrar directo otra vez a la página de IAF. Entonces, uno entra aquí a IAF, esto lo estamos haciendo nosotros por lo menos 3 veces al día. En este link de publicaciones están los documentos IAF y nos vamos a los documentos obligatorios, todos los que nosotros tenemos que cumplir. Mm, Y le voy a decir, esto habitualmente rápido, sino que él sabe que tengo afán. Entonces, le voy a decir que me los ordene por la fecha. Y entonces resulta que el último documento publicado fue el 22 de febrero. Y el 22 de febrero, pues, publicaron el comunicado conjunto de la adición de las consideraciones del cambio climático en las normas de sistemas de gestión. Entonces, este comunicado, con fecha 22 de febrero, está en español en nuestra página, en un correo que Miriam les debió haber enviado hace una semana. Está la traducción de este documento. Entonces, pues aquí simplemente dicen que esto surgió de la Declaración de Londres, que esto es una cosa muy importante, que las enmiendas a las normas serán publicadas mañana, pues como esto se publicó el 22, es que el 23 serán publicadas las enmiendas, lo cual efectivamente ocurrió. Esta es la enmienda del anexo SL, o sea, la genérica para todas. Luego, ¿cuál es la intención del cambio? Entonces, aquí dice una cosa súper importante, que para nosotros los organismos de certificación y para ustedes. Una cosa súper importante que dice es que nosotros, organismos de certificación, cuando vayamos a hacerles una auditoría de ISO 37001, no quiere decir que va a ser una auditoría ambiental. Sí, entonces, esto pues no quiere decir eh, que ahora pues las auditorías son del cambio climático y entonces vamos a mandarles a los auditores a que les examinen ambientalmente. No, vamos a seguir auditando el sistema de gestión antisoborno. Lo único que haremos es en algún momento de la auditoría poder identificar cómo este asunto del cambio climático fue considerado como una entrada al sistema de gestión para efectos de riesgos, procesos, planificación del sistema de gestión, indicadores, si es del caso, pero no quiere decir que esto sea una auditoría ambiental. No duden ni un segundo en contactarse con nosotros si tienen cualquier duda, cualquier inquietud relacionada con estos temas. Les agradezco mucho y bueno, cualquier tema, aquí estamos para ustedes. Beyond Standards, where truth and excellence unite.